nombre es Jonathan. Yo antes era una persona que tenía mucho rencor, odio hacia mi padre. Tenía vicios a causa de eso. Me involucraba con mujeres de la noche, malas juntas, malas amistades. Y así no, mi hermano vio que yo estaba mal una vez y me invitó a la Iglesia Universal. Llegué cuando el pastor empezó a hablar de las primicias. Me ofendí porque sentía que me iban a quitar la plata, mi plata, y nada, no me gustó esa parte. Y estuve 5 años afuera de la iglesia. En esos 5 años mi vida estuvo muy mal porque seguía en los vicios, seguía en la mala junta, me endeudé económicamente con 5 tarjetas. Yo no podía salir ya de esa depresión que causó las deudas. Me llamaban a mí, llamaban a mis familiares, yo tenía peleas con mis familiares, hasta que un día me llamaron y yo pregunté cómo podían no llamarme más, porque no quería que me llame más y tener pelea, y la persona esa que habló conmigo me dijo: la única forma que no te llame más es que vos estés muerto. Y así eso entró en mí, entró en mi cabeza, y yo empecé a tener pensamiento de suicidarme, para no tener más dolor, para que no llame más a mi familia y tener esos problemas que tenía todos los días, que no conseguía dormir, no conseguía tener paz. No conseguía trabajo y a los días ya lo perdía nuevamente, y tenía todavía esos temas de vicio que no podía sustentar. Pensaba que no iba a poder nunca, que era imposible salir de esa deuda, de esas 5 tarjetas, de esa depresión. Caí en el Veraz, estuve en el Veraz de casi 2 años, y los trabajos que conseguía los perdía porque a causa de estar en el Veraz. Y eso generaba en mí frustración, fracaso. Sentía que era imposible salir de esa situación, de esas tarjetas, saldarlas. Yo ya tenía todo planeado para suicidarme en las vías del tren. Y bueno, nuevamente mi hermano me invitó a la Iglesia Universal y decidí asistir por probar nuevamente, ¿no? Para hacer una prueba. Dije, total, ahora ¿qué me van a sacar si yo estoy reendeudado? Digo, ¿qué plata me van a robar? Y así decidí volver, ¿no? a participar. Empecé a ver que había una oportunidad y una salida para mi situación. Ahí nuevamente el pastor empezó a hablar de las primicias y me acuerdo la palabra que dijo, que hagamos una prueba, ¿no? con Dios. Y yo hice esa prueba no teniendo trabajo, no teniendo nada, y empecé a cortar el pelo en mi casa, digamos, en una habitación, y empecé a sacar las primicias, ¿no? Y a pesar que tenía las deudas todavía, empecé a hacer mi voto con Dios, ¿no? Y ahí ya Dios respondió, salí del Veraz, cancelé las 5 tarjetas de crédito que tenía, empecé a tener trabajo estable, ya tenía un trabajo estable, tenía varios años ya trabajando, y nada, hasta que llegó la pandemia, ¿no? Y ahí yo me di cuenta, por el hecho de que estaba pasando muchas cosas, ¿no? Muertes, todo, que yo no tenía el Espíritu Santo. Me asusté porque dije, ¿dónde va a ir mi alma si me pasa a mí lo que estaba pasando en esa situación, ¿no? Y ahí empecé a priorizar a Dios, a tener más comunión con Él, a ir más, digamos, a la iglesia, a leer más la Biblia, a ayunar. Empecé a buscar en el baño de la fábrica, y ahí tuve la certeza que Dios estaba conmigo. Empecé a tener fuerza, alegría, ganas de hablarle a mi mismo compañero, ¿no? de Jesús, a pesar que ellos se burlaban de mí, ¿no? En ese momento ya cambió mis malos humores, mis pensamientos, ¿no? malos que tenía. Empecé a tener alegría, paz, tranquilidad, fuerza para proyectar a futuro. A causa de eso, Dios se fue añadiendo, ¿no? bendiciones a mi vida. Conocí a mi esposa. Hoy en día, bueno, tenemos un hijo. Tenemos nuestra casa propia, a pesar que yo siempre viví de prestado.
de alquiler. Hoy tenemos nuestra casa propia, tenemos nuestro vehículo y también tenemos conquista un local, ¿no? Un local comercial. Ser fiel a Dios para mí representa tener a Dios en primer lugar, en los primeros pensamientos, que Él siempre va a sustentar nuestra familia, no nos va a faltar nada. Y tener a Dios es lo más importante que pasó sobre mi vida. Y hoy en día tengo esa paz y esa tranquilidad que no tenía antes.